Educativas, civiles y militares, exintendentes constitucionales y concejales mandato cumplido, vecinos del distrito de Saavedra. Es un gusto para mí poder darles la bienvenida a este acto donde hoy celebramos los 30 años de la recuperación de la democracia argentina. Y créanme que es un gusto ver este Consejo Deliberante lleno de gente, y voy a hacer mías las palabras del gobernador de la provincia de Buenos Aires cuando días pasados nos honró con su presencia y fue recibido en este mismo recinto, y dijo en sus palabras de agradecimiento que esta era la casa de la democracia. Así que bienvenidos a todos a la casa de la democracia. Fue un 30 de octubre de 1983, un día histórico para nuestro país. Ese día volvieron a ser las urnas, el medio canalizador de la voluntad popular, las encargadas de elegir a nuestros gobernantes. Es un día para rememorar y reivindicar la democracia que muchos hombres y mujeres supieron conseguir. Nosotros también nos sumamos desde aquí, rindiendo en esta sesión especial un justo homenaje a quienes ocuparon cargos elegidos por el pueblo. Hoy es un día de fiesta. Nos asiste el derecho y la razón para festejar 30 años ininterrumpidos de democracia. Todos y cada uno, desde el lugar que nos toca ocupar en esta sociedad, tenemos el deber y la responsabilidad de cuidarla, fortalecerla y mejorarla día a día, con aciertos y errores, con defectos y virtudes, pero siempre con la misma meta y los mismos ideales. Esto quedará sin duda grabado en la memoria del país como un hecho histórico. Es un momento de recuerdos para aquellos que vivieron esa transición y supieron con su ejemplo transmitir valores para quienes hoy nos toca la inmensa responsabilidad de sostener los logros y los avances conseguidos. Gracias a que la democracia se ha prolongado, debemos esforzarnos y seguir luchando para que cada vez haya más legitimidad y representatividad, que en definitiva habla de la madurez de una sociedad. La libertad de poder elegir a nuestros gobernantes sigue siendo uno de los pilares más importantes para el pueblo, que se vio muchas veces privado de poder participar. Gracias a esa libertad, los pueblos pueden crecer y desarrollarse para conseguir un futuro mejor que nos incluya a todos. Este no es un año más, fue un año electoral, y si me permiten, quiero dirigirme a los jóvenes y a todos aquellos que por primera vez emitieron su voto. Los tiempos de la democracia argentina han cambiado mucho, y ustedes tuvieron la posibilidad de manifestarse con voz y voto en los espacios que les brinda cada uno de los partidos políticos que militan, de elegir a sus gobernantes y de participar activamente en discusiones y debates, que quizás muchos de los que hoy ocupamos cargos políticos no tuvimos. A ustedes, vecinos y amigos del distrito, los invito a sumarse, a participar, a militar en los diferentes espacios políticos, en las instituciones, en las comisiones de fomento, en los barrios y en los ámbitos educativos, para que juntos, desde la diversidad de ideas y opiniones, podamos construir entre todos una democracia dinámica. A veces cuando me preguntan qué significa ser político, siempre digo que es aquel que tiene la capacidad de ponerse en el lugar del otro y obrar en consecuencia,
No tengo dudas que todos y cada uno de los que ocupan y ocuparon cargos electos por la voluntad popular lucharon por el mismo objetivo común, el bienestar de los vecinos de este querido distrito. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. La historia de nuestra democracia se constituye a partir de varios hitos fundamentales. En sus comienzos, la participación electoral era restringida y el sistema político, en manos de la oligarquía, se basaba en la adulteración de resultados y la compra de votos. Sin embargo, a fines del siglo XIX, las masas populares comienzan una intensa lucha por ser incluidas. A principios del siglo XX, el presidente Roque Sáenz Peña, representante de las minorías dominantes, entiende que si un gobierno no se legitima en las urnas, está condenado a gobernar bajo el estado de sitio y la represión. Entonces, acorralado por las presiones políticas de la Unión Cívica Radical y de la mano de líderes populares como Hipólito Yrigoyen y Lisandro de la Torre, presenta un proyecto para transformar de raíz el sistema político argentino: el voto secreto y obligatorio y el sistema de lista incompleta. En 1912, hace exactamente 100 años, se aprueba la Ley Sáenz Peña. Es un momento clave en la historia argentina. Los derechos políticos se amplían a todos los mayores de edad. Ya nada será igual. En 1916, ya por primera vez a la presidencia, un candidato elegido por las clases populares: Hipólito Yrigoyen. Los conservadores pierden el poder y se retiran de la escena, pero no tardan en regresar al obtener por la fuerza lo que no pueden conseguir con los votos. En 1930, un golpe de Estado devuelve a la oligarquía el poder político perdido en las urnas. La dictadura del general Uriburu inaugura un periodo... Han sucedido 6 periodos presidenciales con plena vigencia del sistema democrático que se presentan como el periodo más sostenido en el tiempo en la historia de nuestra patria. Que la democracia es un instrumento que tiene la sociedad para crecer en conquistas sociales, recuperación de la vida constitucional, manifestación popular, ampliación de derechos, libertad de expresión y participación social de la construcción de una mejor comunidad. Que estos 30 años son un aprendizaje comunitario que vincula el Estado a la sociedad en una relación que garantiza un proceso de inclusión social, económica, cultural y política. Que este espíritu democrático se ha extendido a Latinoamérica, creando un sentido continental de patria grande. Que este honorable Consejo Deliberante en su recinto ha albergado durante 30 años las voces de nuestros vecinos, representantes del pueblo, que sumaron ideas, proyectos y trabajo para la construcción de nuestra comunidad. Por ello, los concejales de todos los bloques del Honorable Consejo Deliberante del Distrito de Saavedra presentan el siguiente proyecto de declaración. Artículo primero. Declárase de interés municipal y legislativo la conmemoración de los 30 años de la recuperación de la democracia en la República Argentina. Artículo segundo del informe. Para fundamentar el proyecto tiene la palabra el concejal de Pietra. Gracias, señor presidente. Tener la oportunidad que hoy me ha dado el pueblo de participar y expresar la alegría de haber vivido estos 30 años ininterrumpidos de democracia es para mí un motivo de enorme felicidad. Tengo la extraordinaria posibilidad de ocupar hoy un lugar en una de las instituciones más representativas de la democracia. Los ciudadanos de mi generación, que en su niñez y parte de su adolescencia desconocíamos el concepto de democracia, nos encontramos en los principios de los años 70 con que se abrían los caminos para concretar los sueños de construir una sociedad diferente en donde la justicia y la igualdad serían la base de la paz y la felicidad del pueblo. Y todos, o casi todos, comenzamos a buscar nuestro lugar de lucha, nuestro espacio donde ser escuchados, el cobijo de nuestras ideas y el sitio en donde nuestra energía se traducía en acciones en favor de toda la comunidad. Los partidos políticos se convirtieron entonces en las herramientas de sostén. Y se han sucedido 10 años
en donde podemos decir que entre todos hemos construido un país más justo, un país más libre y un país más soberano, donde poco a poco vamos sumando más ciudadanos a la sociedad con mayor inclusión, con el reconocimiento y otorgamiento de más derechos, con la sanción de leyes, que son las herramientas fundamentales de la democracia que dan mayor participación. Y quiero destacar que en el día de ayer se democratizó finalmente la palabra a través del reconocimiento de la ley de medios audiovisuales. La democracia se define en el reconocimiento del otro y el respeto por la diversidad. Y permítanme, y esto podemos estar o no de acuerdo, esta democracia madura de la que hoy disfrutamos, más allá de lo aportado por la construcción histórica, tiene también el sello de dos gobernantes que lucharon por sus convicciones e ideales, que son los mismos ideales que creyeron aquellos en su tiempo y que querían un país mejor. Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Nunca, como estos años, la democracia se carga de contenidos, como gobierno del pueblo o de las mayorías, participación, vigencia y garantía de derechos, soberanía popular, que yo resumiría estos conceptos en dos hermosas palabras: libertad e igualdad. Y así al ejercicio del reconocimiento. Previamente, el gobierno de facto de Reinaldo Viñone intenta tomar medidas que garanticen la impunidad de los militares involucrados en la llamada Guerra Sucia. Y el 28 de abril de 1983 dicta un acta institucional que da a los desaparecidos por muertos y remitiendo los excesos cometidos al juicio de Dios. Una de las primeras medidas de Alfonsín consiste en procesar a 7 dirigentes subversivos, entre ellos Mario Firmenich y Enrique Gorregán Negro, que se encuentran en el exterior, y a los integrantes de las 3 juntas del proceso. Además integra la CONADEP, comisión encargada de recopilar datos sobre la violación a los derechos humanos durante el régimen militar, que será presidido por el escritor Ernesto Sábato e integrada por personalidades independientes, dando el paso al juicio a las juntas militares realizado por la justicia civil en Coconuyó el 14 de agosto de 1985 con las condenas a sus integrantes. El fiscal Julio César Estracera realizó el alegato de la Fiscalía y cerró el mismo con esta frase: señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Se cumplen 30 años de esta importante acción de gobierno implementada por el presidente Alfonsín. Muchos han querido deliberadamente negar o ningunear esta parte de la historia de nuestro país. Hoy tenemos una democracia que mucho le debe a las determinaciones tomadas en su momento por este presidente argentino. Se avanzó mucho en materia de derechos humanos, pero lo realizado en esos años duros solo fue posible de la mano del estadista que pudo conducir con fuerza el barco de la República en medio de sentimientos encontrados, posicionamientos sectoriales y corporativos en el tema de derechos humanos. Es cierto que estas políticas sobre derechos humanos ponían al país al borde del abismo, al ser desarrollados en tiempos de crisis e inestabilidad. Pero existía una razón ética para su implementación, más allá que de la democracia dependiera de un hilo de seda. La sociedad en su conjunto fue madurando. Al compañero Omar Leguina, que para mí fue un consejero y un amigo. Y permítanme también, con un poco de nostalgia, pero con mucho cariño, referirme a Cacho Rivas, que para mí fue un ejemplo de compromiso y de militancia. Cuando yo era muy chica, supo darme los consejos que le da un padre a sus hijos, y quizás sean los mismos que él le transmitió a sus hijos tomando mate
con el abuelo, no puedo dejar de recordarlo. Y tampoco puedo dejar de recordar a mi querido Hugo Domenicali, que fue quien me abrió las puertas del bloque en aquel 2001 cuando comencé mi carrera política de la mano del actual intendente Hugo Corbata, y en una servilleta de papel escribió los destinos de cada uno de los que en esa lista ingresábamos. Así que discúlpenme si yo hago hincapié en estos 3 compañeros que realmente llevo en el corazón, y estas palabras, créanme, que son las más sentidas. Pero tampoco puedo dejar de recordar al arquitecto Rolando Maurel, que tuvo la titánica misión de comenzar con la democracia en nuestro distrito. Y a veces, yo era muy chica, pero a veces cierro los ojos y trato de imaginar cómo habrán sido aquellos comienzos. Creo que no deben haber sido nada fáciles. Si ahora no son fáciles, imagínense en aquella época. Tampoco quiero dejar de mencionar a Emilio Petrocelli, a Olinto Gali, a Isidro Bros, a Aníbal Smittendorf, a Sergio Marti, a Carlos Freycinet, al Toto Di Soma, que siempre tenía algún caramelo en el bolsillo, y a Rubén Platt, que ocuparon estos lugares y hoy ya no están entre nosotros. Por eso los invito a ponerse de pie y a efectuar un minuto de silencio en la memoria de estas personas. Buenas noches a todos. Hermoso marco en este Consejo Deliberante para un hermoso día, un día de celebración, un día de festejo, un día de la democracia. Hoy venía viajando de Capital y todas las emisoras radiales, por supuesto, habían tomado este tema como el tema más importante de la jornada. Y es cierto, 30 años de democracia para un país joven como el nuestro es realmente algo importante. Muchos jóvenes quizás todavía no pueden interpretarlo por la edad, por lo que no han vivido, pero la mayoría de los que estamos aquí hoy presentes sabemos el valor de esta democracia. Sabemos del horror, de la pena, del dolor, de las vicisitudes, del sufrimiento de la gente, del sufrimiento del pueblo, de cómo se quebrantó la economía nacional, cómo se quebrantaron los derechos humanos en nuestro país cada vez que hubo un golpe de Estado. Y es por eso que hoy realmente tiene que ser un día de celebración. Yo cuántos recuerdos recién a ver a tantos militantes recibir ese reconocimiento, anécdotas, historias, discusiones, y todos poco a poco nos fuimos formando en eso que es la democracia, que es muy fácil pronunciarla, pero viniendo de todo esto que mencionábamos anteriormente y en un país joven como el nuestro, muchas veces es muy difícil poder construirla entre todos, pero lo estamos logrando con errores, con desencuentros, con esas discusiones que se van enriqueciendo cada vez más, poco a poco, a medida que nosotros mismos vamos madurando y vamos adquiriendo ese conocimiento necesario, esa tolerancia que exige la democracia. Eso de esperar el turno de cada uno cuando puede imponer sus ideas en el sufragio del pueblo. Y esto, dicho así, tan simplemente,
No es fácil, pero lo estamos logrando. Yo tuve la oportunidad, esas oportunidades que nos da la política, de haber podido entablar conversación con cada uno de los presidentes del año 83 a la fecha. En realidad, con el doctor Alfonsín, recuerdo algo, él había dejado de ser ya presidente. Y tengo una anécdota, ustedes saben que a mí me gusta contar esas anécdotas. Asumía el doctor Duhalde como gobernador de la provincia de Buenos Aires, el doctor Alfonsín ya no era presidente. Y esto viene a cuento también de cómo se madura en el transcurso de la democracia. La ceremonia era en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, en la Cámara de Diputados, y había sido invitado el doctor Alfonsín como expresidente. Finalizado el acto, para los que no conocen la legislatura de la provincia de Buenos Aires, esos pasillos a la salida del recinto tan anchos y tan largos, donde había realmente una multitud, estaba solo en un rincón el doctor Alfonsín, cuando había un ágape que brindaba el presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Merkel, para todas las autoridades presentes. Pero él estaba ahí solo, víctima de lo que ahora vamos aprendiendo poco a poco, víctima de la indiferencia y víctima de la crueldad que tiene la política, y sobre todo cuando se trata de internas partidarias y de todos los partidos políticos. Doy el ejemplo del doctor Alfonsín, pero todos somos despiadados en una lucha interna partidaria y poco a poco lo vamos superando, gracias a estos 30 años. En ese momento, con el doctor Bacalari, que era compañero senador en el bloque de la provincia de Buenos Aires, fuimos a conversar con él, lo acompañamos hasta el ágape, tuvimos una conversación breve. Pasaron los años y el doctor Alfonsín visita nuestra ciudad en una campaña política apoyando al intendente del distrito de Saavedra. Como corresponde, voy a saludarlo al municipio, invitado por el intendente. El intendente me presenta y él me honra diciendo: yo lo conozco al senador. Pasó la salutación y cuando yo me retiraba, que cruzo por el lado del doctor, me dice al oído: yo nunca me olvido de su actitud en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Y estas son las cosas que tienen que quedar en la memoria de todos nosotros, porque un personaje de los quilates de Raúl Alfonsín, para que tenga ese reconocimiento hacia un militante, hacia un senador, hacia un simple senador de la provincia de Buenos Aires, realmente lo honra, realmente lo honra. Con los demás presidentes he tenido diálogo, sobre todo con los de mi partido político, aunque al doctor de la Rúa lo conocí cuando era jefe de la ciudad de Buenos Aires. En realidad, ya cuando fue presidente no tuve oportunidad de hablar con él. Y todas esas historias que se van reflejando y van marcando cómo hemos crecido, nos lleva a meditar el esfuerzo de esos presidentes, el esfuerzo de esos gobernadores, el esfuerzo de esos intendentes en épocas muy duras realmente, donde había que aprender y ejecutar al mismo tiempo. Hoy ya uno cuenta con la experiencia de los anteriores, con sus errores, con sus aciertos, donde uno puede captar, aprender, adaptar y aplicar. Pero en esa época, cuando todo estaba en pañales, realmente ha sido difícil. Y yo, como simple vecino del distrito de Saavedra, les hago también desde aquí mi reconocimiento. Fueron épocas muy duras, las épocas de la dictadura, que quizás desde un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires no se podía apreciar
como tal, por la falta de conocimiento, por el miedo, como decía Dipi, que obligaban a callar, por la falta de compromiso, por lo que le ocurría al otro, por lo que decía el amigo Fabre, algo habrán hecho. Y todas esas cosas nos fueron debilitando ante un poder despiadado que respondía a intereses internos espurios e intereses internacionales. Y esto nos tiene que hacer reflexionar. Hoy estamos celebrando, gracias a ese crecimiento y a esa maduración, la ley de medios. Ley que el doctor Alfonsín había enviado al Congreso en su momento con gran coraje, porque había que hacerlo en ese momento, enfrentar a los monopolios con la debilidad de una democracia incipiente. Y él lo hizo. No pasó, no fue aprobado, y hoy es aprobado. Y eso nos marca, eso es otro ejemplo de la forma que estamos madurando. Hoy es un día de alegría, un día de festejos. Pero también tiene que ser un día de reflexión para todos nosotros. Porque hubo un gobierno dictatorial, hubo un genocidio, hubo desapariciones, que no solo pertenecían la identidad de los desaparecidos a jóvenes, alocados, combatientes que habían tomado las armas y habían pasado a la clandestinidad. Había profesores universitarios, profesionales, docentes, gremialistas, jóvenes, alumnos, amas de casa. Y si ese genocidio no hubiese ocurrido, seguramente muchos de esos 30.000 hoy estarían conduciendo por mérito, por militancia, por grandeza y por pensar en el prójimo los destinos de la patria. No me cabe ninguna duda. Ninguna duda tiene que cabernos sobre eso. Y digo reflexión, y vuelvo a lo anterior, porque si hubo un golpe de Estado es porque hubo un 24 de marzo. Y ahí viene el momento de la reflexión. ¿Qué hicimos nosotros el 24 de marzo? ¿Qué hicimos para que no ocurriese lo que ocurrió el 24 de marzo? Por supuesto que por nuestra inexperiencia democrática de esos 3 años de gobierno solamente. Razones políticas, razones económicas, razones sociales, intolerancia, falta de madurez. Falta de madurez. Nadie podía prever el horror venidero. Nunca había sido tan cruel un gobierno de facto. Y lo fue. Y estas son cosas que nos tienen que hacer reflexionar. E insisto sobre ese tema. ¿Qué pensamos nosotros, cada uno de nosotros, ese 24 de marzo? Fuimos indiferentes, callamos. Si nosotros logramos ser sinceros con nosotros mismos, comprender que muchas veces se comete un error con solo callar, ahí sí vamos a llevar marcado a fuego en nuestra mente y en nuestro corazón el nunca más. Gracias.